Shabbat Shalom, familia, muy buenos días, buenas tardes, dependiendo la zona horaria en la que nos encontremos. El día de hoy estamos entrando en un nuevo Shabbat. Bueno, vamos a la mitad ya de un nuevo Shabbat. El día de hoy, siempre lo he dicho, el día viernes recibimos en casita, en familia o con amigos o hermanos la comunión. Recibimos el día de Shabbat. Y el día sábado es el día de la comunión con todos los hermanos, en la quejilá, si hay alguna quejilá. Entonces, aquí estamos reunidos el día de hoy, Víctor y Mari, y bueno, y la mamá de Víctor, Elvira, no están con nosotros porque se han ido a México, nos han dejado aquí solitos, tristes, ¿no? Bueno, yo que soy mexicano, digo, estarán ahí disfrutando sus tortillas, sus tamales, sus tacos. Pero bueno, qué rico. El día de hoy está Víctor con su papá, después de mucho tiempo, muchos años de no verlo, después de estar hablando día tras día con él, estudiando por teléfono. El día de hoy el Señor les ha permitido poder reunirse después de muchos años, que pueda conocer también a Mari. Esa es una bendición, es un regalo del Señor. Y nos gozamos juntamente con ellos y deseamos que ellos puedan ser de bendición para las personas con las cuales vayan a tener comunión. Así que, familia, oremos por ellos, que el Señor les use ahí en México. Les mandamos un fuerte abrazo, les extrañamos. Oye, llevan apenas 2 días, pero ya se siente como si nos hayan dejado 20 días, diría Víctor. Solo han sido 20 días. Pero como Jacob, ¿no? Que dice que trabajó 14 años por la mujer que amaba y le parecieron unos cuantos días. Así que esperemos que su regreso sea pronto, pero que lo puedan disfrutar. Así que bueno, familia, vamos a adorar al Señor, vamos a alabar, vamos a recordar las palabras del Señor, que es el Shema. ¿Recuerdan qué es Shema? Escucha. Pero así como escuchas, actúa. Eso significa Shema. Escucha, pero actúa. Así que vamos a recordar este gran mandamiento con alegría, con gozo, y luego vamos a recordar las palabras de bendición que el Señor da para su pueblo, como cada Shabbat y como lo hizo así por medio de Aarón en el monte Sinai, ¿se acuerdan? Para su pueblo. Así que, familia, vamos a conectarnos todos con el Eterno, vamos a poner nuestros teléfonos en silencio y vamos a evitar cualquier tipo de distracción, porque ya saben que es el día del Señor, el día que el Señor ha dispuesto para que el ser humano, para que el hombre que en Él ha creído pueda fortalecerse, pueda recobrar fuerza, pueda recobrar aliento, pueda estar contento, pueda decir, Señor, tú eres mi delicia, pero para eso necesitamos cesar de nosotros mismos. Así que pues vamos a comenzar, familia, Shabbat Shalom a la distancia, y vamos a comenzar. Bueno, familia, vamos a ponernos todos de pie y vamos a alabar al Señor. Amén. Amén. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres digno. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Nos alegramos. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Baruch Shem Kevod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Vaed.
Amén. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim es uno. Escucha Israel, Adonai uno es. Escucha Israel, Adonai uno es. Escucha Israel, Adonai uno es. Bendito, bendito sea el nombre de la gloria de su reino. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre, amén, por siempre, amén, por siempre, amén. Baruch Hashem, gracias Señor. Gracias Señor por haberte distinguido de entre todos, Señor, lo que el hombre le ha dado valor, para que sepamos todos, Señor, que solamente eres tú el Señor. Eres tú el Rey, como dice la canción, porque solo tú eres Dios. ¿Quién es nuestro Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Amén. Gracias, Señor, por habernos dado toda bendición, Señor, en Mashiach. Gracias, Señor, porque tu muerte, aparte de darnos vida eterna, nos dio toda clase de bendición espiritual. Nos dio sabiduría, nos dio conocimiento, nos dio discernimiento, nos dio la facilidad de poder ejecutar tus mandamientos y de poderlos observar. Gracias por tu Ruach, gracias por tus intenciones para con nosotros, que nos has dado a conocer cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, por todas esas cosas y te agradecemos por esta bendición, Señor. Esta bendición que nos acompaña cada Shabbat. Esta bendición, Señor, que proferimos unos a otros con amor, con veracidad, con tanta integridad, Señor, y con tanto temor, así como tú, Señor, se las bajaste a Aarón y Aarón, Señor, las comunicó al pueblo. Gracias, Señor. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé Shalom. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé Shalom. Yevarejeja Adonai Beyishmereja Yaer Adonai Panaveleja Bijuneja Dis Adonai Panaveleja Beyashem Leja Shalom. 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 Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Baruch Hashem, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias. Así que bueno familia, vamos a ponernos sobre nuestros asientos, vamos a sentarnos. Bendito sea el nombre del Señor.
quien reina por los siglos de los siglos. Amén. Así que bueno, familia, el día de hoy vamos a continuar. Después de mucho tiempo era necesario de que nosotros pudiésemos continuar con nuestra historia en curso. ¿Alguien se acuerda qué es lo que estamos estudiando? Tararán. ¿Alguien se acuerda? Tararán. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Samuel, exactamente. ¿Alguien se acuerda lo último que vimos de Samuel? De Abner, efectivamente. Mira, está en todo la Sandrita, muy bien. Pero bueno, antes de continuar con esta gran historia que trae mucha enseñanza para nosotros, antes de continuar con esta instrucción, con este testimonio, esa es la palabra, yo creo, testimonio, para poder saber qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, es necesario que demos un pequeño repasillo a lo que estuvimos estudiando en esta semana en la Parashá. ¿Alguien sabe cómo se llama? Cuando envió. Exactamente. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que estuvimos leyendo la semana? Después de que la Parashá anterior le dijera al Señor, ven, y que dijera, es necesario que ustedes confíen en mí. El Señor abrió el mar rojo para poder hacer ¿qué? Mostrar su poderío y poner a sus enemigos por estrado de sus pies, o sea, debajo de sus pies, para que sus enemigos sean lo que soporte al Señor, debajo de los pies, así como está el vencido. ¿Alguien sabe quién es el vencido? Ni siquiera me gusta recordar su nombre, porque su nombre será borrado para siempre. Ese es el resultado y eso es lo que le espera al enemigo, a nuestro adversario, al Satán. Eso significa Satán, el adversario, el que está en contra nuestro, el opositor. Su nombre, Lucifer, alguna vez fue. Luego, tenía muchos nombres. Él se empoderaba y agarraba y se manifestaba con muchos nombres que tienen que ver con robar, con destruir, con matar, con asediar, con provocar. Entonces le llamamos el vencido. Yo tomé la decisión de llamarle el vencido porque vencido está, aunque todavía no, pero lo está ya, porque el Señor lo ha derrotado. Hace unos días veníamos caminando por hacia el colegio de Eli y me decía Eli, porque justo hay una iglesia de estas romanas, ¿no? Y tiene una gran torre y me decía Eli, ¿qué hay en esa torre? Y le dije, en esa torre, hijo, hay un dragón. ¿Cómo? Pero si los dragones no existen, le dije, hay un dragón que sí existe. Y justamente está en esa torre y dice, ay, pero tengo miedo. Le dije, no debes de temer. Me dice, Yeshua está conmigo. Le digo, claro que Yeshua está contigo. Y aparte, el dragón que está encerrado en esa torre, en los diferentes lugares donde hay este tipo de monumentos, ya fue vencido, cariño. Está esperando que Yehoshua vuelva con su espada desenvainada y le corte la cabeza al dragón. Y se empezó a emocionar. Sí, y le va a cortar en pedacitos y lo va a derrotar y lo va a destruir. El Eli, ya lo conocemos, ¿no? Cómo se emociona. Entonces yo le dije, sí, cariño, pero quiero que sepas que en esos lugares sí se rinde culto a ese dragón. La Torá habla acerca del dragón, hablando acerca de quién, del vencido, de aquel que el Señor le cortará la cabeza y no volverá a ser nunca más. Aquel que siempre ha estado en oposición con nosotros, contra nosotros, aquel que nos quiere ver caer, aquel que nos quiere señalar, aquel que quiere recordarnos nuestro pasado. Y me encanta esto que dice, cuando el enemigo venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale a él su futuro. ¿Y cuál es el futuro del enemigo? Que dejará de ser jamás tu enemigo, porque desaparecerá, porque el Señor lo destruirá para siempre. Así que bueno, con esta enseñanza es con la cual nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos para que ellos agarren valor, cobren confianza en el Señor y aprendan a conocer a quién sirven, a quién le oran cada día. 3 veces al día, 4 cuando estamos agradeciendo por los alimentos. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Por qué nos reunimos hoy en Shabbat? Ellos que son pequeñitos, que no tienen ni la menor idea, es nuestra responsabilidad de poderles instruir. El día de hoy venimos y dice, ay, vamos a ir a Shabbat. ¡Yuhu!
Digo, ¿por qué te emocionas? Porque hay comida deliciosa, dice. Ya sabemos cómo es Ilai, ¿no? Le encanta la comida. Entonces, con este tipo de cuestiones son con las que nosotros debemos de lidiar. Cada día poderle hacer ejemplificar algo para que nuestros pequeños vayan entendiendo a quién sirven, por quién viven, quién es el Señor, por qué le llamamos Señor, por qué le agradecemos por todo y en todo momento. Es necesario que nuestros pequeños y nosotros recordemos. Me encanta decir, el que aprende, el que enseña lo aprendido, aprende 2 veces. Si tú has aprendido algo y luego se lo enseñas a otra persona, lo estás aprendiendo por doble vez porque estás recordando. Así que cada Shabbat estudiamos una parashá. Y esta parashá es una enseñanza de la Torá. Es una instrucción, es un testimonio de lo que el Señor nos ha venido hablando desde el principio de los siglos, desde que se creó el mundo hasta el último día de este mundo en esta tierra. Entonces, esta parashá me encanta porque habla acerca de que hubo una nube de fuego y una nube de humo que les guardaba, ¿se acuerdan? Al pueblo de Israel. Le guardaba de día, ¿qué? La columna de humo, para protegerlos del sol, de la fatiga, del agotamiento. Y por noche, cuando estaba la noche, se transformaba en una columna de ¿qué? De fuego, para protegerlos de los enemigos, para protegerlos de los animales que quisieran devorarlo, de las bestias del campo que quisieran acercarse. Sí saben, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, para recordarles todo el tiempo de peregrinaje que estuvieron en el desierto, que el Señor estaba con ellos. A veces nosotros decimos, es que qué burros. ¿Cómo es posible que después de ver esas señales, de que el mar se abriera, de que vinieran las plagas, de que el Señor emitiera juicio, de que se abriera el mar rojo, de descender maná del cielo, de la columna de humo y de la columna de fuego, ¿cómo es posible que ellos dudaran? ¿Cómo es posible de que ellos se rebelaran? ¿Cómo es posible de que ellos fallaran? A veces nos preguntamos, pero quiero que sepas que si ellos lo hicieron una vez viendo, imagínate nosotros, que no hemos visto nada. Hemos visto milagros del Eterno, hemos visto muertos resucitar. Yo los estoy viendo ahora. Personas que estábamos muertas espiritualmente a causa de nuestros delitos y pecados. Cuando venimos a conocer la buena noticia, hemos resucitado. Y nosotros que no hemos visto, hay una bienaventuranza, hay una bendición especial para nosotros. Dice Yeshua, Tomás, ¿tú crees porque has visto? Porque has tenido que ver y te tuve que dar evidencia de que yo fui el que fue crucificado en el madero. Pero bienaventurados los que han creído sin haber visto, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay personas que al día de hoy me dicen, pero tú vas a ciegas. ¿Tú de qué hablas? ¿Cómo es posible que lleves tantos años desde que te conozco en esto si no has visto al Dios nunca? ¿Acaso se te ha abierto el mar? Le digo, sí. ¿Cómo? ¿Cuál mar? Le digo, es que no lo entenderías, porque una persona es natural no puede percibir las cosas espirituales. Pero es que ¿cómo es posible que tú creas en el Dios que no tiene cara? Porque dice la Escritura que no adorarás ninguna imagen. Entonces, ¿a quién adoras? Esta es la misma circunstancia, ¿se acuerdan? Que los egipcios, cuando le decían a los hebreos, ustedes adoran a un Dios sin rostro. ¿Se acuerdan? Y los hebreos decían, y decimos ahora también, no es necesario que veamos, no es por vista, es por confianza, es por esperanza, es por conocimiento. Al día de hoy, a cada uno de nosotros se nos ha contado una historia de nuestro país. La historia de España, la historia del Perú, la historia de Guate, la historia de México. Y ahora, déjame preguntarte una cosa. ¿A ti te consta que haya sido así la historia? Cada uno cuenta una historia de acuerdo. Exactamente, pero ¿qué es lo que nosotros crecemos? Con esa historia. Y esa historia la volvemos nuestra historia. Y la volvemos que una verdad. Acerca de las conquistas, de las batallas. Por ejemplo, de nosotros, de mi madre, mi hermana, que estamos aquí presentes el día de hoy. ¿De dónde somos? Dice la historia que es de Veracruz, el heroico puerto de Veracruz, 4 veces heroica, porque ha resistido los ataques de los extranjeros durante 4 veces y 4 veces hemos vencido. ¿Me consta? No.
No me consta. Hay monumentos, sí hay monumentos. Hay inscripciones, hay inscripciones. Pero si somos capaces de defender nuestra cultura, de nuestra patria, defender con cosas que no nos constan, ¿por qué nosotros, cuando una vez que se nos ha revelado el Señor, se nos ha revelado el amor del Señor? Hablaba yo con mi hermana, no sé si ya se los había contado, creo que se lo estaba contando a una persona en específico, acerca de cómo es que yo pude perdonar a mi padre después de tanto daño que me hizo, después de tanto dolor que me causó. ¿Cómo es que yo le pude perdonar? Antes yo decía que le había perdonado, porque bueno, pues es mi obligación, estoy en Cristo, pues todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron, pero allí estaba ese dolor, allí estaba esa traición, allí estaba esa cuestión en mi vida que me impedía perdonar verdaderamente. Incluso mis primeros 2 años de haber estado estudiando la Torá, todavía yo decía que lo había perdonado, pero de dientes para afuera. Pero cada vez que mi padre me hablaba o cada vez que yo tenía una relación con mi padre, terminaba yo destruido, terminaba yo a veces llorando de la tristeza, de la desesperación, de decir, ¿por qué nunca va a cambiar este hombre? ¿No? Y entonces yo agarraba y decía, pero ¿cómo si ya le perdoné? ¿Cómo es que puede haber todavía esto en mi vida? Pues bueno, a raíz de que conocí verdaderamente al Señor, a través del conocimiento de la Escritura, me fue Él quitando tantos velos y tantas cosas que yo no había visto de mí mismo. ¿Sí me explico? Es como si tú vieras que allá al frente, a 200 metros, hay un espejo. Efectivamente, tú haces para verte y tú ves lo que se mueve, pero no puedes ver verdaderamente lo que hay. Tú no te puedes observar porque solamente ves que está, pero está lejos. Pero a manera de que te vas acercando, esa imagen se hace más real, se hace más visible. ¿Sí me explico? No deja tanto a la imaginación de, bueno, ya es, hola, y yo nada más veo un brazo, pero no veo que mi brazo está lastimado. Y cada vez que yo me empecé a acercar más y más y más al Señor, estudiando la Escritura, teniendo comunión, cada Shabbat, teniendo comunión con los hermanos, cada Shabbat, teniendo comunión con los hermanos, el Señor me fue permitiendo acercarme hacia Él. Y cuando yo me acerqué y llegué al final de esos 200 metros, y sigo todavía caminando allá, pero cuando llegué más cerca me di cuenta de lo lastimado que estaba. De que habían cuestiones en mí que yo pensé que ya no estaban, imperfecciones que yo dije, ya no las tengo. Allí estaban, señores. Allí estaban. Porque este mundo dice que el tiempo lo cura todo y eso es una gran mentira. Pueden pasar 20 años, 30 años y vas a sacar el problema o la traición que te hicieron hace 30 años. Así va a salir. Entonces, el tiempo no cura nada. El tiempo empeora las cosas. Mira. Porque luego hace 30 años estamos amargados. Parece que no, sí. Pero cuando se refleja ese problema y no es, bueno, como tú mismo dices, ¿no? Caminamos y el Señor te va a hacer ver, porque si mi reacción está haciendo que por dentro lo quiero negativo, algo negativo, es porque no. Allá hay algo. Mira, a mi jefe estaba cortando con la máquina esta, con la cortadora, y se rebanó un pedazo de dedo. Pero casi se le veía el hueso. Y mi jefe, pues, es una persona dura, es una persona fuerte, es una persona, hombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró un remedio y en vez de ir al médico a que se lo curaran, fíjate, él empezó a tenerse sus tratamientos con la hoja de no sé qué, que el aceite de no sé qué molido. Y sí, efectivamente, se veía que iba sanando. Pero ¿saben lo que sucedió por no haberse cuidado? No le pasó nada grave. Pero al día de hoy, esto estoy hablando de hace 3 meses, casi 4 meses. Al día de hoy, cualquier cosa que le toque, se le abre la herida. O se lastima horriblemente porque quedó no curada, quedó sensible. No se ha reestructurado de todo porque tampoco hemos parado de trabajar. Tampoco agarró y se vendó el dedo, lo tenía abierto y así estábamos trabajando y le entraba cosita y él se desinfectaba. Exacto, pues sus propios métodos. Se dio cuenta él 4 meses después de que esa herida, cualquier cosita que le toca, un desarmador, está poniendo lo que sea, ¡au!, le causa un dolor que se pudo haber evitado si hubiese tomado ¿qué? La decisión de curarse. Es muy parecido a nosotros.
Exactamente. Algo, ¿cómo es tu reacción? Si reaccionas como eras antes o ves ya más tranquilo. Exactamente, Yo, mira, exactamente. yo nunca creo que he hablado casi de las cosas que yo viví en Perú. Yo viví en Perú, viví cosas muy fuertes, incluso también con mi marido, acerca con mi suegra y mis cuñados y todos. Entonces, yo cuando estaba ahí, yo no podía orar por ellos. Y cuando ya me vine para acá, fue poco a poco, pero después, es que yo decía, ¿cómo oro? No, ni por mi marido podía orar, pues, ¿no? O sea, no tengo las ganas. Si me han hecho tanto daño, ¿cómo voy a pedir algo? Entonces, poco a poco, mientras que más buscas a Dios, parece mentira, aunque la gente, el mundo diga, no, ya no sé qué. Pero más buscas a Dios, el Señor va poniendo eso en tu corazón. Exactamente. ¿No? El querer como el hacer. Y vas perdonando, entonces, y entiendes que también es una persona que se equivocó, tuvo errores. No hay ayuda, es una persona que sí, que cada vez que querían sacar una herida, algo, ¡ay, ya! Que yo me ponía así, ¿no? Sí, te saltaba lo que había allí. Pero ya, gracias a Dios, el Señor ha ido poniendo todo, entonces, yo de mí digo, Señor, ya perdoné. Entonces, yo creo que gran prueba de eso es que mi esposo está aquí y en lo que he podido, siempre también he apoyado a mi suegra, porque yo con mi suegra no me podía ver. No por parte, o sea, había sí, una rivalidad, un cierto conflicto. Yo siempre le decía, Señor, perdona, enséñame a perdonar, enséñame a querer a mi mamá, con sus defectos, sus virtudes, con todo. Entonces se las entregué al Señor. Entonces ella vino, estaba con nosotros. Sí, me consta. Soy testigo de ello. Yo le dije, yo te veo como una madre, esa madre que yo no tuve o tuve, pero mi mamá se murió. Y que ella no me pueda ver como eso, ya depende de ella. Efectivamente, ya depende de la otra parte. Yo no me voy a alimentar de ese odio, de esas cosas. Ahí le has dado, sí. Se trata de nosotros, individualmente. Sandrita, eres libre. Claro, porque uno decide ser libre. Si uno está, ay, que me hicieron esto. ¿Cuándo? Es tu decisión. Pero escúchame, hay mucha gente que está atrapada en eso porque no conoce la verdad, porque no conoce el Señor y no ha recibido el amor y el perdón del Señor. El Señor nos habla por medio de Pablo, ¿no? En Corintios dice, oiga, hermanos, si hay algo entre ustedes, si alguien les ha hecho un daño, perdónenlo, así como Cristo les perdonó a ustedes. Mayor en 12 no podemos tener. Es mi responsabilidad y mi obligación dar el perdón, así como yo se supone que he recibido ese perdón. Sin esperar nada a cambio. Yo cumplí con lo mío. De eso trata esta parashá. De que ellos pudieran entender que había cosas en su corazón que estaban todavía ligadas en Egipto. Y por eso el Señor se les manifestaba constante y continuamente con maná del cielo, con esa nube durante 40, ¿qué? 40 años. Hubieron generaciones, niños que nacieron y ya estaba la columna de fuego ahí. Y la columna de humo ahí estaba. Y todos los días iban a recoger el maná para hacerlo polvito, echarle agüita y hacerle su lechita de maná para los chamacos. ¿Te imaginas? Para que el Señor se diera, o sea, el Señor lo que les está dando a entender es, chicos, estoy a punto de introducirlos a algo mucho mejor. Olviden ya lo pasado. Dejen el pasado. Y cuando las personas me dicen, ¿tú cómo puedes orar y creer y tantos años perseverar en algo que no has visto? Le digo, es que yo lo veo todo el tiempo. Lo veo en todo lugar, en todo momento. Pero ¿cómo vas a decir que lo ves? Y los niños que mueren, y los niños que no llegan a nacer y mueren en el parto, pues ahí yo veo la bondad del Señor. Ahí veo que es la voluntad del Señor que se está cumpliendo. ¿Quiénes eran los padres de esta persona que me estás diciendo? De este niño que no llegó a nacer. No, pues la verdad es que sí llevaba una vida muy difícil. Bueno, el Señor da, el Señor quitó, el Señor hace justicia. La justicia del Señor no es la misma que la nuestra. Y cuando tú le empiezas a decir este tipo de cosas que para nosotros ya son básicas, para ellos son cosas incomprendibles. Porque vas en contra de la corriente, porque lo normal es enojarte. ¿Cómo el Señor permitió que mi hijo se cayera por las escaleras y se quebrara una piernita? ¿Cómo, Señor, si yo soy...? Oye, la experiencia es para él, la experiencia es para mí. La Escritura dice, estar agradecidos en todo momento. En todo tiempo sean agradecidos con el Señor. El día de ayer estábamos orando a la mañana y no es cierto, a la mañana no, porque era viernes, a la tarde. Y estábamos orando con mi esposa y le estaba diciendo, gracias Señor,
porque aunque vivimos en situaciones ahorita un poquito apretadas, tenemos salud, tenemos nuestros hijos están bien, gracias a ti, Señor, ¿no? Tenemos que darles de comer a nuestros hijos, tenemos con qué vestir a nuestros hijos. Gracias, Señor, porque a veces queremos más, pensando que no es suficiente, pero cuando tú ves afuera y ves a niñitos que son pequeñitos, que están en sillas de ruedas, niñitos que son ciegos, niñitos que les faltan extremidades, niñitos que tienen síndromes que no son normales, que no son de un correcto desarrollo, tú miras a tus hijos y los ves. ¿Cómo no voy a ser agradecido con el Señor? ¿Sí me explico? Son estas pequeñas cosas y esto trata una parte de esta parashá, de que tú y yo podamos ser agradecidos por lo que el Señor te da continuamente. ¿Y qué era lo que decía el pueblo? Señor, jolines, todo el tiempo maná del cielo, comida que nunca habían comido ni hemos comido nosotros, algo que fue especial para ellos. Imagínate el alimento que traía los nutrientes, las vitaminas, los minerales, todo lo que el cuerpo necesitaba para poder subsistir y aguantar un día en el desierto. La Escritura dice que cada vez que amanecía había maná para recoger solamente para un día. De hecho, era un pueblo que a pesar de que no estaba bien alimentado, eran personas fuertes, pero ¿quién las mantenía fuertes? Recuerden que el pueblo de Israel no salió del polvo. ¿Vino de qué? De Abraham. ¿Y quién era Abraham? Era una persona que estaba alejada de Dios. Su padre, hacedor de ídolos. ¿Sí me explico? No es que el Señor diga, voy a hacer un linaje, voy a hacer una raza que va a ser súper resistente. No. El Señor cuando le dijo a Abraham, yo los sostendré, yo veré por ellos, yo les fortaleceré, tu descendencia será tan fuerte y como numerosa, pues es Dios. Entonces, él creyó al Señor, por eso dice la Escritura, Abraham creyó al Señor y le fue contado como justicia. Él fue considerado un hombre justo por creer, no por practicar la justicia. Luego fue llamado amigo de Dios por ser practicante de la justicia, pero se le llamó justo por haber confiado en el Señor. Así nosotros somos llamados justos por haber creído en Yehoshua y en el mensaje del Evangelio, no por ser justos. Y luego más adelante se ganó el título de amigo. Dice la Escritura, amigo y caminó con el Señor. ¿Por qué? Porque un amigo comparte las mismas cosas que tu amigo. Hace las mismas cosas, efectivamente. Entonces, te repito, esta parashá está llena de misterios, está llena de enseñanza. Y yo repito y recalco, esas dos columnas, la columna de fuego y la columna de humo, nos enseñan a nosotros a que siempre el Señor ha visto por nosotros, aunque esto ya se nos haga sencillo. Es que ya todos los días me entra dinero, todos los días o todos los meses me está entrando dinero, todos los días hay gente que me está regalando cosas, comida, ropa, esto y el otro. Entonces, ¿sabes algo? Me acostumbro y empiezo a dejar de ser agradecido por las cosas que tengo y que no merezco. Yo le decía a mi esposa, amor, cuando tú te percibas verdaderamente lo que eres, que no eres nada, y no porque yo sea algo, sino porque yo no soy nada, entonces te darás cuenta que todas y cada una de las cosas que tenemos no las merecemos. Y el Señor nos las ha dado por su misericordia, porque yo no merezco nada. Y cuando tú y yo tenemos este entendimiento de que somos nada, basura, el Señor nos agarró ¿de dónde? De la basura. A mí me sacó de la basura. Nos agarró del polvo de la tierra, dice gusano de Jacob. David dice, yo soy polvo, Señor, delante de ti. Job lo dijo. Todos aquellos hombres grandes y mujeres de Dios dijeron y reconocieron cuál era su condición. Señor, somos nada. ¿No es así? Señor, yo prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, le dijo Moshe, si tú no nos acompañas en este trayecto, prefiero que nos quedemos aquí en el desierto, pero contigo. No quiero ir a la gran ciudad, a la tierra prometida que fluye leche y miel. Prefiero quedarme aquí, aguantarme, comer maná del cielo, ver esa columna, hablar contigo y recordar que tú eres con nosotros, pero no te vayas de nosotros. No nos ordenes salir si tú no vas con nosotros. Eso es
amor, eso es misericordia, eso es fidelidad, eso es darte cuenta de quién eres tú y quién es el Señor. Y si lo que eres tú ahora es diferente y la gente lo ve, te agradece, te exhorta, te anima, te aplaude, pues es porque es el Señor quien lo ha hecho en tu vida, no eres tú. ¿No? Antes la gente me buscaba para cobrarme o para darme mi merecido. Ahora no, ahora la gente me busca para pedirme consejos, para poder tener un tiempo de comunión, para poder... ¡Wow! ¡Qué diferencia! Pero eso no era el David. Si hubiera seguido yo siendo el David, seguirían buscándome para darme una paliza, ¿no? O a ver cómo nos iba. Yo siempre he dicho, yo no le saco a nada. Porque fuera del Señor somos Somos nada, somos destructivos. Y entonces, esta parashá tiene muchísimas cosas más para enseñarnos, para recordarnos y para saber cuál es nuestra posición delante del Señor. Hubo personas que lo vieron con sus propios ojos y se olvidaron de eso. Y enseguida fueron infieles a Dios. Y enseguida cualquier pretexto fue bueno. Imagínense que mientras estaban en el campamento y estaba la nube, agarró este hombre y tuvo relaciones con la prostituta. ¿Se acuerdan? De las cuales les envió Balaam. ¿Sí se acuerdan? Delante de la nube, en el campamento, a escasos metros de la tienda del tabernáculo de Dios. Ahora nosotros que no vemos, ahora nosotros que no tenemos un lugar consagrado, que el Señor le ha dicho, este es mi lugar santo, no hay un templo, no hay, me explico, nosotros, esto no representa nada para Dios. Nosotros los que lo llenamos somos los que representamos el templo del Señor. ¿Sí me explico? ¿Qué vamos a hacer? Lo que tú estás explicando, por ejemplo, tú dices, no podemos ver el... Antiguamente ellos no podían vernos. Yo en mi caso, por ejemplo, yo cada vez que me levanto y veo mi familia, para mí eso es lo que el Señor es la promesa que Él me está cumpliendo. Sí. Eso, día a día eso me ¿cómo se diría esa palabra? Me alienta, me anima a seguirlo cada día más. Así pase lo que esté pasando en mi hogar, pero ver mi familia junta, digo, Señor. No tiene precio. Eso yo nunca lo había visto. Yo ya sé lo que es, Y esa es la bondad. cuando mi familia... Y esa es la misericordia, la Yo ya fidelidad. sé lo que es esto, es el otro. Amén. Sigo para adelante. Pase lo que pase, Señor, yo voy a seguir. Aquí estoy, cuenta conmigo, Señor. Amén. Pues es una preciosidad y es un gran privilegio el que nosotros estemos el día de hoy. Hay mucha gente que todavía llega a pensar, ay, voy a desperdiciar este sábado. Toda la semana lloviendo con mal tiempo y esto, y mira qué bonito hace. Ay, tengo que venir a encerrarme todo el día, ¿no? Todo el día. Pero dice la Escritura, si al Shabbat llamaras tu delicia, si verdaderamente tú buscaras mi voluntad, entonces comprenderías esto que es reino de Dios. Y allá vamos. Vamos a continuar rápidamente. Esto es súper rápido. ¿Se acuerdan lo que sucedió con Abner? Abner, para entrar en contexto rápido, tomó a la mujer de su primo, a una concubina. ¿Se acuerdan? Entonces, Isboset, su primo de Abner, hijo de Saúl, se enojó y le dice, oye, puedes agarrar de todo lo que tú quieras, pero justo vienes a meterte con la mujer de tu primo. ¿Se acuerdan? Y aquí empezamos. Abner se enojó mucho por la reclamación de Isboset. Isboset, ¿se acuerdan que era el único hijo que quedaba de Saúl? Vivo. Y que Abner lo impuso y lo coronó como rey de Israel delante de todo el pueblo. No fue algo que era voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la última vez? Bueno, siempre se mantuvo detrás. Y Abner se enojó y dijo, ¿acaso soy yo un perro al servicio de Judá? Yo he sido fiel a la casa de Saúl, tu padre, y a sus parientes y amigos, y no te he entregado en manos de David. Fíjate cómo lo tenía. ¿Y tú me acusas ahora de haber pecado con una mujer? Que el Señor me castigue duramente si no hago con David lo que el Señor le ha prometido, quitando del trono a la dinastía de Saúl y estableciendo a David en el trono de Israel y de Judá, desde Dan hasta Berseba. Se enfureció. Oye, la verdad no peca, pero incomoda. Le tocó el orgullo.
Estaba diciendo, a ver. Entiende que yo fui quien te hizo rey, Isboset. A ver, entiende cuál es tu lugar. Tú te ocupas de disfrutar y yo me ocupo de ver cómo vamos a proseguir en el reino. Yo soy la mente maestra. Tú eres solamente un títere. Y por eso le dice que el Señor me castigue duramente si no hago lo que era la voluntad de Dios ahora. Fíjate cómo pudo haber tomado la decisión de agarrar coraje para poder hacer lo que era correcto después de tantos años de haber hecho lo que era incorrecto. Y dice el 11, Isboset no pudo responderle a Abner ni una sola palabra porque le tenía miedo. Eran familia, eran primos. Cuando la verdad llega, destruye cualquier fundamento que se construyó con mentiras. Y el reino de Isboset se había construido ¿con qué? Con puras mentiras. Él no era el legítimo rey, él estaba lejos de ser rey, no tenía las aptitudes ni las competencias para ser rey, porque él no era el rey. El rey legítimo era quien el Señor había ordenado, y ese era David. Pero a causa del orgullo y de decir a Abner, va a llegar con su nuevo gabinete, y a mí, que soy el general del ejército de Israel, me va a desplazar para poner al general de su ejército. No voy a permitir que eso suceda. Del orgullo. Empezó a construir mentiras. Empezó a hacer que el pueblo de Israel empiece a abrazar, a querer a Isboset con campañas, dando pan, quitando los diezmos. A ver, que el rey les pedía diezmo, pues a mí denme la mitad del diezmo para el reino de Isboset y ustedes podrán disfrutar. ¡Ay! Todo el pueblo contento, todo el pueblo bien feliz. Tenían que traer tributos y eso, pues la mitad de lo que traían. Empezó a corromper, empezó a trabajar con astucia para poder promover, exactamente, para manipular lo que él quería. Entonces, cuando la verdad llega, destruye cualquier fundamento que se construyó con mentiras. Una mentira necesita otra mentira para sostenerse. Y para sostener la mentira, otra mentira y otra mentira y otra mentira. Pero la verdad no puede sostenerse con nada porque es absoluta. Y la verdad es un fundamento fidedigno que va desde la roca hacia arriba. Aunque se refiere, en otra parte, despectivamente a David, comparándolo con un perro, fíjate, como lo que había en su corazón. ¿Acaso yo soy un perro al servicio de Judá? ¿Quién estaba al servicio de Judá? ¿A quién habían nombrado como rey de Judá? A David. Y entonces dice, ¿acaso yo soy un perro? Empieza a sacar lo que hay en su corazón. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestras redes sociales. De eso, de lo que hay dentro de nosotros, habla. Es lo que nosotros exponemos en ese tipo de sitios. Y entonces, ¿qué fuera lo que había en el corazón de Abner? Orgullo, comparación, ese menosprecio hacia alguien que le podía quitar su puesto. Fíjense, Abner tenía un prejuicio de David y por eso hizo lo que hizo. No se acercó a preguntarle, oye David, vaya, yo desde que eras un moco pequeñito, he sido yo el líder de Israel, conozco, hemos peleado juntos, conoces las estrategias. ¿Será que yo pueda conservar ahora que Saúl no está mi lugar como general? A lo mejor David le hubiera dicho, claro que sí, Abner, de hecho eso es indiscutible. Pero como no se atrevió a hacerlo, porque él sabía que el Señor ya le había puesto a David como rey, entonces decidió tomar sus propias decisiones. Y aquí es donde él dice, ¿acaso yo soy un perro que está al servicio de Judá, como el perro que está ahí sirviéndoles? No, yo le serví a tu padre Saúl, a sus amigos, a sus hermanos, me humillé, pasé muchas vergüenzas, haciendo cosas que ni siquiera yo pensaba que tenía que hacer, pero tu padre me las mandaba. Así que no puedo tomar ahora cualquier mujer que a mí me plazca. Estás pero bien loco. Nada mejor, fíjate, nada mejor que reconocer los errores cometidos, aunque sea tarde. Aparentemente, nunca es tarde para hacer lo correcto. Que eso nos quede como una lección de vida en este día. Nunca es tarde para hacer lo correcto.
Es que ya es demasiado tarde. La Escritura dice que más vale un perro que no tenga raza, que no sea sofisticado, un perro de linaje, de sangre, o sea, un perro corriente, que un león albino como tapete. El que tiene vida vale más que algo que está muerto, porque lo que está muerto ya pasó y quedará en el olvido y en el pasado. Pero mientras tengamos vida, tenemos la esperanza y la oportunidad de hacer lo que es correcto. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo, Segunda de Crónicas 7:14, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Luego Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, o sea, ya dejan de hacerlos, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor, respeto de hacer lo malo, pero los tercos van directos a graves problemas. ¿Qué era lo que pasó con Abner? Esto que le hizo Isboset le produjo y le provocó que se diera cuenta de que despertara Abner y decir, ¿dónde estoy? David está ganando terreno día tras día. Pueblos, aliados, la gente, mi mismo pueblo se está aliando con David. Esto vaya, no, está contado. Tengo los días contados reinando sobre Israel. Y dijo, tengo que hacer lo que es correcto. ¿Y qué era lo correcto? Nombrar a David, él siendo el jefe del ejército, a David como rey y presentarlo delante de todos como el único y legítimo rey puesto por el Eterno. Pero no lo hizo por orgullo de decir, tú me hiciste daño, ahora te quito el reino. Para allá vamos, justamente para allá vamos. Fíjense lo que acaba de decir Elisheva. Igual y lo hizo por artimaña o astucia. Vamos allá. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en el corazón de Abner? ¿Había verdaderamente un arrepentimiento genuino? Él estaba intentando hacer teshuvá, alejarse del mal camino que estaba llevando y volverse al Señor, ¿o era meramente una estrategia? Y aquí les pongo, ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Abner pudo haber dicho para quitarse de en medio el reclamo de Isboset, ¿no? Y el orgullo. El hambre me tira, pero el orgullo me levanta, se dice en México. Él pudo haber dicho, sí, pues ahora vas a ver de lo que soy capaz y te voy a destruir en venganza. Pero la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Así que si en verdad Abner estaba dispuesto a cambiar su vida y arreglar sus errores, algo tenía que hacer al respecto. Es así. Mateo 3:8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Eso es un mensaje para todos nosotros. Demostremos con nuestra manera de vivir, Mateo 3:8, demostremos con nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido de la mala vida que hemos llevado y que hemos vuelto a Dios, familia, pueblo de Dios, con nuestra manera de vivir, nuestros hechos. Verso 12. Abner, por su parte, envió mensajeros a decirle a David, ¿de quién es el país? Observemos atentamente. Hagamos un trato. Yo haré cuanto esté a mi alcance para que todo Israel se ponga de tu parte. Hablando acerca de que él era un gran influyente al pueblo. Hombre, los tenía en el bolsillo. Y David le contestó, estoy de acuerdo en hacer un pacto contigo, pero con una condición. Que no te presentes ante mí sin traer contigo, cuando vengas a verme, a Mical, la hija de Saúl, o sea, su primera esposa. ¿No es así? Además, aprovechando el viaje, le mandó un mensaje personal a Isboset, verso 14, diciéndole,
entrégame a Mical, mi mujer, con la que me casé a cambio de 100 prepucios filisteos. Acuérdate que pagué esa deuda. Y acuérdate que yo no la compré. El rey ofreció esa cantidad de cosas si hacía yo lo que tenía que hacer. Y acuérdense que yo cumplí y ustedes no cumplieron conmigo. Es lo que David les estaba diciendo. Entonces, rápidamente Isboset mandó a que se la quitaran a Paltiel. Paltiel era el nuevo marido de Mical, hijo de Laís, que era su marido. Pero Paltiel se fue corriendo detrás de ella llorando y la siguió hasta Baurim. Allí Abner le ordenó que regresara y Paltiel regresó. Muy importante. Pero ¿cómo? Si es mi mujer, no, yo voy a luchar contra ella, contra todo. Así, Paltiel, quiero recordarte una pequeña cosita. Tú te aprovechaste de la situación de que Saúl, el rey, odiaba a David. Y por eso él agarró y se la dio a ti porque tú eras su siervo. Eras siervo de Saúl. Y Saúl siempre supo tus intenciones para con ellas y para hacerle la vida imposible a David. Por eso te la dio a ti. Pero esa mujer nunca te ha correspondido. Nunca te ha correspondido. Incluso llevas una falta grave de adulterio. Porque tú aceptaste que esa mujer casada, que ya había consumado el matrimonio, fuera tu mujer. Tómala, barbón. Entonces, eso no lo dice la Escritura, pero es entendible. Paltiel se detuvo y se regresó. ¿De qué forma una persona enamorada, una persona que ya llevaba muchos años viviendo con esa mujer y que era el amor de su vida, la va a dejar así tan fácil? Fíjense. Entonces Isboset mandó a que se la quitaran y Paltiel fue corriendo detrás de ella llorando. Y la siguió hasta Baurim, o sea, imagínate, pueblos, no sé cuántos pueblos hubieran sido, pero allí Abner le ordenó que regresara y Paltiel puso resistencia. No. Y Paltiel agarró su espada y quiso pelear contra Abner. No. Y Paltiel regresó. Porque entendía que eso era incorrecto. También por el poder que tenía el otro. No es que el amor no respeta razón social, gobierno. Yo me acuerdo cuando era jovencito y estaba enamorado de alguna chiquilla. Vaya, lo que hacíamos por amor. Nos metíamos con quien fuese, hasta con la policía. Yo me agarré a golpes porque... No, imagínense. Porque no tienes conocimiento, porque ese tipo de amor, sentimiento, emoción te ciega, te nubla el juicio. ¿Me explico? En ese momento el arranque es decir, no, es mi mujer, agarra la espada y se... Claro. Y agarró y no, ¿qué fue lo que hizo? Obedeció y le dijo a Abner, Paltiel, por favor, repito, ¿no? Tú sabes que esto iba a pasar algún día. Tú sabes que esa mujer no es tuya. Ya, a ver, ya la disfrutaste, ya hiciste lo que quisiste. Ya, resígnate, pero no te corresponde. ¿O quieres que David venga y te la quite personalmente? No, ahí muere. Ya me regreso. Adiós, ¿eh? No, Paltiel, no me dejes. ¿Quién eres tú? Adiós. No, vamos a meterle un poquito de... Entonces, un acto de justicia por parte de Isboset, sabiendo que su hermana era la primera esposa de David, y ellos aún después de muerto Saúl, no hicieron nada al respecto. Más bien solaparon el adulterio de Paltiel con Mical y no dijeron nada. Verso 17. Más tarde, Abner habló con los ancianos de Israel, cumpliendo su parte, y les dijo, fíjate, cómo les llega astutamente. Ya hace tiempo que ustedes andan buscando que David sea su rey. Lo sé, escucho, se rumora por las calles. Lo sé porque formo parte de este pueblo. Y acuérdense lo que dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Entonces, es obvio que ustedes quieren que David sea su rey. Pero escuchen, y hasta ahora quizá yo no se los había permitido. No sabemos qué palabras haya empleado Abner, pero miren la respuesta. Pues bien, ha llegado el momento de actuar. Y los ancianos como diciendo, ¿y este loco? ¿Qué onda?
Si casi nos prohibió a mencionar el nombre de David en su reinado. Y ahora ha llegado el momento de actuar. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Otro Saúl? ¿Tomando decisiones locas, extraorbitarias, super random? ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Y dice Abner, ha llegado el momento de actuar porque el Señor le ha prometido a David, su siervo, que por medio de él librará a Israel, su nación, del dominio de los filisteos y del poder de todos sus enemigos. No me imagino la cara de todo el pueblo, porque primero pasó por los ancianos, dice que se reunió por todas las cabezas tribales de Israel. No me imagino la reacción como diciendo, Abner, ¿otra vez te fuiste a meter a la caverna del loco o qué? Abner, ¿qué te metiste? ¿Estás bien? ¿Estás sobrio? Y no dijeron nada. Abner también dijo a la gente de Benjamín y después se fue a Hebrón para comunicarle a David el parecer de Israel y de toda la tribu de Benjamín. ¿Qué habrá dicho Israel? No dice la Escritura, pero teniendo el contexto, teniendo la situación contextual de cómo fueron originándose las cosas, algunos en su corazón han de haber dicho, sí, David va a ser nuestro rey, pero quizá otros muchos hayan dicho, ¿y ahora qué quiere que hagamos? ¿Sí me explico? No pudieron recibir bien la noticia por miedo a lo que Abner les pudiera hacer. Igual es una pregunta trampa. Esto parece más una trampa que una verdad. ¿No es así? Sabiendo que había cometido el error, quiso hacerlo como bien, de decir, mira, es el momento de actuar y no sé qué, para que todos lo felicitaran y dijeran, gracias a él, tenemos a David. Exactamente. Entonces, ¿arrepentimiento genuino o artimaña? Quiso salvar su conciencia. Quiso salvar su conciencia, quiso salvar su propio cuerpo. Manipuló todo hasta el final. Manipuló todo desde el principio, desde que puso a Isboset como rey, hasta el final. ¿Qué pasa aquí? Al final de cuentas era una persona manipuladora, porque sabía cómo, Siempre. cómo los conocía desde pequeños. Era familia. Cómo eran sus pensamientos, su forma de ser, cómo se movían todos en su entorno. Sabían que Isboset era una persona insegura, era una persona que, vaya, no tenía nada. Pero aquí hay algo muy importante que no podemos dejar pasar. Cuando a nosotros, al haber escuchado el mensaje del Evangelio y al decir que nosotros no tenemos que hacer nada para poder recibir la gran noticia, el mensaje de salvación, el perdón de nuestros pecados, entendamos esto. Muchas veces nosotros nos tomamos a sí mismo la noticia. ¿Cómo? No, ¿cómo? O sea, si yo creo que Jesucristo murió en la cruz y luego resucitó y que perdonó, entonces, ¿así nomás será de fácil? No es fácil, porque no es fácil creer. No, pero... Es fácil decir, qué facilidad, voy a creer y ya está. Pero es que no es fácil creer. Claro, no es fácil. Viviendo en este mundo, estando en cómo estamos, que te digan, cree en un Dios, no sé qué, te han criado de una manera, que crees en otros dioses, en otras cosas. No es fácil creer y decir, te entrego mi vida, confío en ti ciegamente. De palabra igual lo dices. Claro, pero ya una vez que lo inteliges, por eso digo, había quizá dos tipos de personas aquí en el pueblo. Los que se emocionaron y los que dijeron, esto es lo que estábamos esperando desde hace muchos años, o los que dijeron, quizá esto sea una trampa. Y muchas veces nosotros actuamos como estas personas que piensan que esto es una trampa. ¿Cómo? A ver. Yo siempre he sabido que todo Dios, todo ídolo, pide sacrificios. ¿No es así? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere? ¿Qué está esperando de mí? Porque no puede hacer así nomás de fácil. De decir, bueno, yo creo y ya nomás porque creo tengo vida eterna. ¿Cómo? Algo tengo que hacer, algo tengo que darle. Y cuando dicen, no puedes comer esto, ahí está la trampa. Ándale. Y de repente empiezas a observar los mandamientos y dices, no, pues ya vi cómo estaba el asunto. No, pues ya vi cómo estaba el asunto. Claro, o sea, el Señor me dio vida nueva, me introdujo a un nuevo lugar, pero no me permite hacer las mismas cosas que yo hacía en mi lugar. No puedo. Y empezamos a tener este tipo de lucha mental como diciendo,
Lo mismo pasó con el pueblo de los hebreos. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel antes de ser Israel? Con los hebreos. Lo mismo. A ver, ¿nos libertaste para qué, Dios? ¿Para matarnos en el desierto? Ah, sí, Señor. Pues aunque sea ahí teníamos para comer caldo, carne, verduras. Encima mentía. O sea, ¿te das cuenta? ¿Para qué nos trajiste acá? ¿Para morir? ¿Para morir de hambre? ¿Qué onda? A veces esa desconfianza nosotros no la decimos literalmente ni abiertamente, pero con nuestra vida la demostramos. Demostramos la inseguridad, demostramos que no hemos confiado correcta y completamente en el Señor a causa de esto. ¿Se dan cuenta? A causa de que hemos sido tan manipulados a lo largo de nuestra vida con qué debemos de ser, por qué debemos hacer, por qué tenemos que saludar en la calle, por qué tenemos que dar 2 besos aquí, por qué tenemos que dar 2 besos aquí. Me decía mi hermana, yo solamente te voy a dar uno porque ¿por qué 2 besos? ¿No? No, a ver, nos han hecho tanto y de repente llegamos con el Dios de dioses, el Rey de reyes, y no pide nada a cambio. ¿Sí me explico? Y no nos dice, David, tienes... No. Para poder ser salvo tienes que... No, es por gracia, es por fidelidad, es por misericordia. Ahora, que tú quieras corresponderle, que tú quieras comprometerte, esa es la cuestión. Hay muchas personas que han creído en el Evangelio. Escúchame, y no estamos aquí. Están en las iglesias domingueras. Están en las iglesias de los adventistas. Hay personas que han creído en Jesucristo, pero el creer en Jesucristo te lleva a comprometerte con Él. Pero el mensaje del Evangelio es para todo aquel que cree en Él. No dice para todo el que me obedezca. Ojo al dato. Hay personas que me dicen, uy, David, ¿y por qué si nosotros estamos haciéndolo, estamos obedeciendo y estamos subyugando nuestra cabeza y nos estamos absteniendo de tantas cosas? ¿Y ellos qué? ¿No hacen nada? Pues están perdidos. Digo, ¿por qué dices que están perdidos? No, porque son cristianoides, pero ellos han creído en el mensaje del Evangelio. En la palabra dice que todos los lugares va a sacar su mamá. Claro. Ahora, escúchame, hay una cuestión que es muy importante. De a todos los que el Señor llamó, ¿a quiénes puso a trabajar para Él? ¿A todos? ¿A cuántos? 12 personas a cargo de miles de cientos de multitudes. El hecho de que tú y yo estemos aquí, obedeciendo al Señor, absteniéndonos de muchas cosas, nos pone no sobre lo alto, sino nos pone en una situación de compromiso con el Señor. Porque a ti y a mí el Señor le ha placido revelarnos el más alto y profundo misterio, el compromiso. Mientras hay muchas personas que están recibiendo el mensaje del Evangelio, están creyendo, siguen comiendo cerdo, siguen festejando domingo, siguen festejando su Navidad y estas cosas que de momento el Señor, escúchame esto, no les ha permitido conocer lo que tú y yo conocemos. Porque si el Señor les permitiera conocer lo que tú y yo conocemos, no estarían haciéndolo. Sin embargo, esas mismas personas son por las cuales Jesucristo pagó en el madero. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. No dice, para que todo aquel que en Él crea y obedezca mis mandamientos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego Juan dice, el que me ama, el que va a ser agradecido, el que me va a agradecer lo que yo hice por él, obedecerá mis mandamientos. El que no me ama, no me obedece. Hace su voluntad y no la voluntad. Ahí está la cuestión. Hay cientos de personas, miles de personas, trillones de personas que el día de hoy no han adquirido este nivel de compromiso porque no lo conocen. Pero no porque no sean. Yo quiero decirles que el Señor me agarró de allí. Yo era un cristianoide dominguero. Creía en Jesús, me echaba mis tacos al pastor, mis tacos de carnitas de cerdo, mi chicharrón prensado que no falte nunca y mis cosas que tienen cositas que el Señor prohíbe. Y yo decía que amaba a Dios.
¿quién me quita que yo no amaba a Dios? Predicaba el evangelio, hacía cosas en nombre del Señor, por amor al Señor, por amor al Señor. Pero cuando el Señor me permitió conocer de qué forma debo de amarle, entonces tomé una decisión. Puedo seguir así, diciendo que soy cristiano porque he recibido, porque soy salvo en Él. He creído en el mensaje de la buena noticia. O puedo corresponderle al Señor como Él merece ser correspondido. Tomé una decisión y el día de hoy estoy aquí, absteniéndome, guardando el Shabbat, guardando las fiestas, observando lo que como en cada línea de ingredientes del supermercado, leyendo, buscando, absteniéndome, tratando de ser ejemplo. ¿Para qué? Para corresponder al amor que el Señor me ha dado. Eso la otra parte no lo sabía, porque ellos habían sido sometidos y a ti y a mí el Señor no nos ha sometido. El día de hoy tú puedes pararte, levantarte aquí y salir y el Señor no te va a decir nada. El beneficio es para ti y el maleficio es para ti también. La bendición y la maldición. Allí está. Allí está. Ojo, entendiendo esto, vamos a terminarlo. Igual y no terminamos. Voy a preguntarle a Víctor qué es lo que va a hacer. Fíjense, entonces, Abner también habló con la gente de Benjamín y después fue a Hebrón para comunicarle a David el parecer de Israel y de toda la tribu de Benjamín. ¿De qué forma se podría tomar esto, familia? Que verdaderamente Abner estaba arrepentido o que era astucia, lo que hablábamos hace un momento. Si bien todo el pueblo sabía que Abner era quien estaba gobernando, dándole al pueblo lo que querían, Abner mantenía su lugar porque le daba al pueblo lo que quería. ¿Sabes? ¿A quién le dan pan que llore? Decían ahí unos de la resistencia. Al pueblo, dale circo, ¿no? Dale circo, manténlos entretenidos. Tú dales lo que ellos quieren y te serán esclavos para siempre. Dales fútbol. Ya no voy a entrar en esos temas. Abner estaba en el lugar porque le daba al pueblo lo que quería, pero no les daba lo que necesitaban. Hasta que habló con ellos y les expuso esta gran verdad. Una verdad que podía haber sido a medias, una verdad que podía ser con una doble intención. Sigamos viendo cómo se desenvuelve el asunto. Llegó con 20 hombres a Hebrón, donde estaba David, y David hizo un banquete para él. Llega Abner a Hebrón, donde se encontraba David, y David lo recibe ¿cómo? Con un banquete. Entendamos esto. Abner es la primera vez que tiene contacto directo, personal y voluntario con David. ¿Y cómo le recibió David? ¿David hizo qué? Un gran banquete para él y para los que le acompañaban. Esto quizá pudo haber sido el parteaguas para Abner. ¿Cómo? Yo traje aquí hombres conmigo, por si la cosa se ponía difícil, pues nos pudiéramos defender y más que uno salve su vida. Pero cada uno dio o ofreció lo que tenía en su corazón. Exactamente. Fue armado y el otro dio lo que tenía. Hombre, él tenía el pretexto de que él era el general del ejército y tenía que traer su armadura y tenía que traer su espada, ¿me explico? Y tenía que traer a sus 10 mejores hombres junto con él. Y David estaba dispuesto a hablar con él, porque David amaba ¿a quién? Al Señor. Y como correspondencia, amaba a Abner, le amaba a Isboset. David hasta el último momento amó a Saúl, lloró la muerte de Saúl por días. Imagínense. Y entonces cuando llega Abner al campamento y se encuentra que lo estaban recibiendo con alfombra roja, con un gran banquete, Abner dijo, ¿qué he hecho todos estos años? ¿Cómo he alimentado el odio hacia David?
¿Cómo es que yo durante tantos años he envenenado el corazón de Isboset, el corazón de mis soldados, el corazón del pueblo? Cuando quizá desde que murió Saúl me hubiera presentado con David y David me hubiera recibido así. Porque es verdad, David siempre ha sido así. No me imagino esos 200 últimos metros desde que venía entrando Abner hasta que llegó con David. No lo imagino. Pero yo creo que ha de haber sido una cucharada de su propia medicina. Un balde de agua fría. Un escarmiento en vida acerca de lo prejuicioso que es y de todo lo que se pudo haber perdido. Hablaba yo con mi esposa hace unos días y hablábamos acerca del hijo pródigo. El padre que tenía 2 hijos y uno de los 2 hijos, el menor, agarra y dice: a mí dame lo que me corresponde, que yo me quiero ir a vivir la vida loca. Y entonces el padre, entendiendo el asunto de cómo iba, le dio todas sus pertenencias. El hijo gastó, malgastó, se hizo de amigos y cuando no se quedó sin nada, esos amigos se fueron. Terminó comiendo comida para cerdos, hasta que en ese momento su corazón endurecido dijo: los siervos de mi padre comen mejor que yo. Voy a ir a pedirle perdón a mi padre. Entonces a continuación viene el hijo pródigo, se arrepiente, se reconcilia con su padre. Su padre, estando así todo apestoso y hediondo, le abraza, le besa, manda que le bañen, le pone ropas nuevas, le pone el anillo familiar nuevamente. El anillo que dijo: yo me desvinculo, agarra y se lo vuelve a poner. Y de repente llega el hijo de chambear, de trabajo, el hermano mayor, el hijo mayor, y dice: pero ¿cómo? Padre, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo recibes aquí a este malagradecido? Yo he estado contigo a tu servicio toda mi vida y nunca has hecho un banquete para mí. Y la respuesta del padre fue: hijo, todo este tiempo has estado conmigo y todo lo que tienes aquí te pertenece. El hecho de que no lo disfrutes es tu asunto, no mío. El día de hoy, tu hermano ha vuelto. Esto es digno de celebrar. Pero si tú el día de mañana quieres celebrar porque se te apareció lo que fuese o te dio la gana de celebrar con tus amigos, también celebraremos juntos. A esto se le llama el síndrome del hermano mayor del hijo pródigo. Que teniendo todo, no disfruta de nada. Teniendo todo a su disposición, no disfruta de nada. Yo creo que así se sintió Abner. Pudiéndolo haber tenido todo desde el principio. Dejar de andar cuidando las espaldas. Perdió a miles de hombres en el enfrentamiento que tuvo con Joab, ¿se acuerdan? Murieron casi todos sus hombres. Salió corriendo por su vida. Tuvo que atravesar al hermano de Joab. ¿Se acuerdan de ello? Lo leímos hace unos cuantos Shabbatot. Todo lo que este hombre se pudo haber evitado. Lavado el cerebro del pueblo, chantajeado al pueblo, jugar mal, pagar mal. Todo esto en los últimos 200, 100 metros, 50 metros hasta que se presentó con David. Ese hombre jamás fue el mismo, se los puedo asegurar yo. La Torá no lo dice por lo que vamos a leer a continuación, pero estoy seguro que ese hombre no volvió a ser el mismo. ¿Qué actitud tan extraña por parte de David? Pues sabía todo lo que Abner había hecho. ¿No es así? Y aún así le recibe y le hace banquete. Vamos a leer rápido Mateo 18:15. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Mateo 18:21 y 22. Entonces Pedro fue y le preguntó a Yeshua: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7, como dice la Torá? Porque la Torá dice hasta 7 veces. Y Yeshua les contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ya lo había compartido anteriormente. Mi esposa, cuando estaba estudiando el bachillerato, se lo preguntó a su maestro de física o matemática. Le dijo: oye, maestro, me gustaría saber por qué. Y agarró el hombre, que era una persona entendida, una persona muy, muy docta para las matemáticas. Empezó a hacer la ecuación y al otro día llegó y le dijo: Nerea,
y lo habló con el salón de clase, con toda la clase. Dice, chicos, esto que nos mandó a hacer nuestro Señor Jesucristo es para siempre. Porque hice la ecuación de cuánto es 70 veces 7 y sale punto z, o sea, algo que es para siempre, eterno. No hay límite de las veces que tú y yo tenemos que perdonar a nuestro hermano. El hombre quedó maravillado. Yo creo que después de la pregunta de mi esposa, la vida de ese hombre también cambió y la perspectiva de las cosas también cambió. Porque ¿cuántas veces nos perdona el Señor? Nos sigue perdonando ahorita nuestra insolencia. Y entonces, Mateo 18, 21 y 22. ¿Será entonces que David, aunque todavía no había venido Cristo por primera vez, había entendido el reino de Elohim? Esto, hermanos, pueblo, es de suma importancia para nosotros. El perdonar, esto, hermanos, es de suma importancia para nosotros como pueblo de Dios. El perdonar y el pedir perdón habla de que pertenecemos al reino de Elohim y de que Él está en nosotros. Leamos rápido la siguiente enseñanza. Mateo 18, 23 al 25. Mateo 18, ya vamos a terminar, Pero esto, perdón, no es cierto. Ahí está, dislexia, se me está apagando la dislexia de Víctor. Por esto sucede con el reino de los cielos, como un rey quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Llegó el rey, quiso hacer cuentas de ver cuánto era lo que sus funcionarios le debían, ¿no? Los tributos que no le habían pagado, porque él había estado de afuera, yo creo, ¿no? Estaba en alguna cruzada, en alguna campaña de guerra, y volvió y quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Resumido, porque decía no sé cuántas de plata y no sé cuántos denarios. O sea, una deuda que en toda su vida no podía pagar este hombre. Y entonces, como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey le ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara a pagar a la deuda, que aún así no se iba a pagar la deuda. Pero dijo, bueno, aunque sea yo recupero algo y que pague por haber sido insolente. Pero el funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y le pagaré todo, mi rey. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó toda la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. El funcionario que fue libre se encontró con un compañero suyo que le debía muy poquito dinero. Y lo agarró del cuello y lo comenzó a estrangular diciéndole, págame lo que me debes, págame lo que me debes ya. El compañero se arrodilló delante de él y le rogó, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que le hizo meter a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto le dolió mucho a los otros funcionarios que vieron lo que había sucedido y que estuvieron presentes en el juicio de este hombre. Y fueron rápido a contarle al rey lo que había sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara toda la deuda que debía. Yeshua añadió, así hará también a ustedes mi Padre Celestial si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Qué había en el corazón de David? Que le recibió con cantos, con un gran banquete. Cuando habla de un gran banquete también se refiere a música. Buena música, una fiesta. A eso se refiere. ¿Qué había en el corazón de David? ¿Había perdonado la traición de Abner?
Claro que había perdonado. David, aunque todavía no conocía a Yeshua, estaba el reino de Dios en él. Podemos entender lo que el Señor nos dice. Para poder estar tranquilos en Shalom, debemos vivir limpios de todo, sabiendo que no tenemos problemas con nadie en lo que nos corresponde a nosotros. Lo que dijiste hace rato, ¿te acuerdas? Yo perdoné, yo hice, puse de mi parte, hablé con mi suegra, conviví con ella, que sea de allá ahora para acá, eso ya no me corresponde a mí. Yo hice lo que tenía que hacer, pedí perdón y perdoné. Entonces yo, delante del Señor, soy libre. Pero si yo no lo he hecho esto, el mismo Yeshua lo dijo, así también hará con ustedes mi Padre. Esto es reino, hermanos. Esto es reino de Dios y nosotros estamos convidados a vivir en el reino de Dios. Por lo tanto, hay que hacer lo que nos corresponda a nosotros. Si tenemos algo con un hermano, un amigo, un compañero, un familiar, por lo que hemos hecho, porque tenemos que solucionarlo. Esto es reino, hermanos. Y luego, Abner le dijo a David, ahora David, después de haber comido, después de haber dado y vivido el testimonio de quién eres tú, por qué la gente te ama como rey, por qué el Señor te puso como rey, tú también eres mi rey. Debo de reunir a todo Israel para que hagan un pacto con su majestad. Fíjate, estas son palabras ya. Ya no era David, ya no era el perro de Judá. Ahora era su majestad. Así que su majestad reine conforme a sus deseos. Le cambió el testimonio de un hombre la vida por completo a 200 metros, sin David decir nada. Estaba feliz también porque David sabía que lo que estaba haciendo este otro hombre no era contra él, era contra exactamente, la voluntad del Señor. exacto. Estaba triste por ver todas las maldades que hacía Y al verlo venir se alegró, decir, por fin estás exactamente, permitiendo que el Señor haga su voluntad, ¿no? Ese hombre agarró, él vio el reino, él vivía en el reino. Y David despidió a Abner, el cual se fue tranquilamente. Y mira lo que dice Proverbios 16:15. Cuando el rey sonríe, hay vida. Cuando el rey sonríe, hay vida. Y su favor refresca como lluvia de primavera. Así se fue Abner, aliviado. Se fue, dice aquí, Abner se despidió y él se fue tranquilamente, cantando, saltando, se quitó un gran peso de encima. Yo creo que en esa conversación mientras comían, Abner le pidió perdón, o igual y no hizo falta, porque David no se lo permitió diciendo, tú eres mi familia. No sé, no lo sé. Yo muchas veces digo, yo no me alcanzan las palabras para pedirle perdón a Dios por todo lo que he hecho contra Él. Y el Señor, estoy seguro que no quiere escuchar mis palabras, quiere ver mi vida. Quiere ver mis acciones después de esto, porque las palabras se las lleva el viento. Pero la vida que testifica permanece para siempre. Y yo creo que vamos a dejarlo ahí, hermanos. A ver qué me dice Víctor, si eso terminamos al rato o si no será para la próxima. Así que familia, vamos a quedarnos con esto como una conclusión breve. No paguemos mal por mal a nadie. Si verdaderamente nosotros hemos vivido y hemos conocido el reino de Dios, vivamos en el reino de Dios, no vivamos afuera. A las afueras solamente viven los extranjeros. Y nosotros, dice la Escritura, que ya no somos extranjeros ni advenedizos. No somos principiantes. Somos parte de este pueblo de Dios, somos parte del reino de Dios. Y repito, si algunos hermanos cristianos de los domingos no vienen todavía y no comprenden esto, nosotros tenemos una mayor responsabilidad de orar por ellos, de vivir una vida que testifique que verdaderamente Yeshua reina en nuestras vidas y que estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es con lo que nosotros, o lo que yo quiero, y yo estoy seguro que con lo que el Señor quiere que nosotros nos quedemos en este día. Que vivamos conforme a sus principios, que no sea un gravoso ni pesado para nosotros, sino que sea como ese recordatorio de que somos como esos 12 hombres. ¿No es así? Que dijeron, yo no quiero ser como dice la canción de Marcos Vidal, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. El que no vive para servir no sirve para vivir. El que quiera ser mayor y tener un renombre tiene que servir al que es menor.
tiene que estar al servicio del pueblo de Dios, de los pequeños, de los que no conocen, de los que andan todavía ahí gateando y dándose golpes. Tenemos que ser testimonio para poder alcanzarlos y para ir por ellos. Amén. Familia, Shabbat Shalom. Elisheva, por favor. Un abrazo, un saludo para todos. Shabu Atov. Y ya nos estaremos transmitiendo en punto de las 5 de la tarde, hora España, y en punto de las, no sabría decirles, 9 de la mañana, hora de México. Shalom, un abrazo. Shalom, shalom.